En este presente video se darán a conocer las explicaciones del tema de prueba de hipótesis, con sus respectivos temas que son errores de tipo 1 y 2, pasos a realizar para una prueba de hipótesis para una media y prueba de hipótesis para una proporción, y claro, se dará a conocer cómo sacar sus respectivos resultados. En este momento vamos a dar la definición de lo que sería error 1 y error 2. En este caso tenemos que el error 1, por así llamarlo, es de que la hipótesis nula es verdadera, entonces se podría decir que está correctamente todo el procedimiento y todo lo que maneja. Pero a comparación del error 2 es de que la hipótesis nula es falsa. ¿Qué quiere decir? Que entonces todo está mal y se tendría que volver a replantear. Como parte, ¿qué hacen los errores de tipo 1 y tipo 2? El error de tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y en consecuencia rechaza la hipótesis 2. En el error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia contrastea y se acepta. Para la fórmula de errores de tipo 1 y tipo 2 tenemos en esta pequeña tablita que ahora voy a explicar. La naturaleza de CH0 se divide en dos, que vendría siendo en verdadera y falsa. Y las decisiones se dividen en dos de igual forma, que serían rechazar H0 y no rechazar H0. Bueno, aquí como tal ya tenemos las intersecciones de rechazar y verdadero, en que error de tipo 1, P equivale a, y la falsa en rechazar, la decisión correcta equivale a P igual a menos 1, B. Y para la decisión de no rechazar con verdadera sería la decisión correcta, P es igual a 1 menos A, y de rechazar y falsa vendría siendo el error tipo 2, que sería P igual a B. Para este ejemplo de error de tipo 1 y tipo 2, un fabricante está elaborando dos tipos de equipo para fabricar un artículo. Esto se obtiene de una muestra aleatoria de N1 igual a 50 para la primera marca del equipo y se encuentra que 5 de ellos tienen defecto. Se obtiene la muestra aleatoria de N2 igual a 80 para la segunda marca y se encuentra que 6 de ellos tienen defectos. La tasa de fabricación es la misma para las dos marcas, sin embargo, como la primera cuesta bastante menos, el fabricante le otorga esa marca. Sin embargo, como la primera cuesta bastante menos, el fabricante le otorga esa marca y el beneficio de la duda y el plantel de hipótesis. Y plantea la siguiente hipótesis, que es H0 igual a Pi1 menor igual a Pi2, prueba el nivel que significa del 5%. Entonces, retomando los datos, serían los siguientes: n igual a 50 y n igual a 80. Esto sería de P1 igual a 0.10 y P2 0.075. H0 por Pi1 menos Pi2, esto es menor o igual a H1 por Pi1 menos Pi2 mayor a 0. Ahora, Z-critic igual a 0.05, esto es igual a más 1.645 y pasaremos a las operaciones. Usaremos la siguiente fórmula y sustituyendo valores quedaría como 50 por 0.10 más 80 por 0.075. Todo esto entre 50 más 80, esto quedaría como 516 entre 130 igual a 0.085. Ahora pasaremos a la siguiente fórmula y sustituiremos todos los valores. Esto queda como 0.085 por 0.915 entre 50 más 0.085 por 0.915 entre 80, todo esto a la raíz cuadrada nos da un resultado de 0.0778 entre 50 más 0.0788 entre 80, todo esto a la raíz. Esto nos da un resultado de 0.0778
0016 más 0.0010, todo esto a la raíz, esto nos da un resultado de 0.051. Usando la siguiente fórmula, nos quedaría sustituyendo así, como tercer paso, 0.10 menos 0.075 entre 0.051 igual a 0.025 entre 0.051 igual a 0.49. Ahora por último, el valor calculado de z de 0.49 no es mayor que 1.645 para esta prueba del extremo superior, por ello no puede rechazarse la hipótesis nula el nivel significando del 5%. Ahora pasemos con el ejemplo 2 de error tipo 1 y tipo 2. En este caso, este ejemplo va a ser únicamente sobre el error tipo 1, ya que en el anterior se trabajó con el tipo 1 y el tipo 2. Y tenemos el siguiente enunciado. Un fabricante de varillas de acero especial que son utilizadas en la construcción de edificios muy altos ha contratado a una estadista para que pruebe si sus varillas ciertamente tienen un promedio de resistencia a la tensión de al menos 2000 libras. Y la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones si el nivel de significancia de la prueba de hipótesis se fija en alfa igual a 0.08? Antes que nada conocemos dos decisiones correctas son posibles, sí, rechazar H0 cuando es falsa o no rechazar H0 cuando es verdadera. Y dos decisiones incorrectas son posibles cuando rechazar H0 es verdadera y no rechazar H0 cuando es falsa. Entonces, dadas las hipótesis que tenemos o que nos presenta el problema, que son H0 igual a la media de 0 mayor o igual a 2000 y H1 la media de 0 pi 2000, es el procedimiento el cual asegura que aunque cuando las varillas tengan un promedio de resistencia a la tensión de 2000 libras o más, en el 8% de todas las pruebas, la conclusión será lo contrario. Ahora veamos la definición de prueba de hipótesis en la estadística. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre la población, la cual depende de la evidencia proporcionada por una muestra de datos, lo que en conclusión nos da dos alternativas o dos hipótesis, las cuales pueden ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Los pasos para realizar una prueba de hipótesis. Como bien sabemos, una hipótesis se plantea una forma de resolver algún problema, en este caso es de probabilidad y estadística, la cual se puede plantear una o más hipótesis, que en este caso las cuales serían la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y aparte sería la estadística de prueba, aparte de la región de rechazo. Continuando, tenemos la siguiente fórmula para realizar una hipótesis. Se tiene que HO es igual a B, que es igual a 0. De igual manera se tiene que H1 es igual de igual manera a B nulo de 0. Y se tiene que T es B menos B entre C de B1 es igual a B menos C de B2. Para las pruebas de hipótesis, en el primer ejemplo tenemos una situación que es un fabricante de golosinas prepara bolsas de 200 gramos, pero realmente se trata de una variable casual al no tener todas exactamente esa cantidad y poder hacer 10 gramos menos. Entonces el empresario afirma que X es igual a mu es igual a 200. Tenemos que nuestra variable es lo que interesa analizar es exactamente que es X equivalente al peso de la bolsa de las golosinas de la fábrica. Esto equivale al paso 1. Y luego tenemos nuestra hipótesis que sería, entonces se manifiesta que la hipótesis nula es X es 200 igual a mu es igual a 200. Entonces la alternativa de X es menor que 200, o sea que mu es menor que 200. Sería necesario pesar las bolsas de golosina para conocer exactamente a X, pero así sería menos inviable. Entonces lo ideal es seleccionar de forma aleatoria n paquetes y ver si los valores observados de X son los que manifiestan el propio fabricante. A su vez, para que esto ocurra es necesario conocer la distribución de la variable media muestral. Para ello se seleccionan 50 paquetes y se pesan una balanza muy precisa, consiguiendo así la muestra aleatoria de X, que sería X1, X2, X3, X4 y X5 y así sucesivamente hasta la X50. Después se calcula la media muestral del peso de las 50 bolsas y el resultado puede ser
que x inferior a 200 o lo que equivale a x menos mu muy grande, es muy grande, la hipótesis nula queda descartada. Pero si x se acerca a los 200 o lo equivale a x menos mu, que es muy pequeña, la hipótesis es aceptable. Se logra calcular el promedio y el resultado de x, que este equivale a 122.4 gramos. Se puede decir que esta la evidencia muestral no es acorde a la afirmación del fabricante. Tenemos que nuestra solución es que si se logra calcular el promedio y resulta que x equivale a 122.4 gramos, se puede decir que la evidencia muestral no es acorde a la afirmación del fabricante de las bolsas de golosina. La solución B se acerca a la afirmación. Se obtiene que la media de los gramos de x, que equivale a 199.7 gramos, se puede decir que la evidencia muestral inicial está muy cerca del valor de mu. Entonces se puede manifestar que no hay una contradicción en dicha hipótesis. Y la solución C, si no es que no se encuentra ni una de otras, que no es concluyente, es si se logra calcular el promedio y resulta que x equivale a 196 gramos, se puede decir que es un caso dilemático, ya que se presenta la cuestión de que es cerca a 200 y que es lejano. Para este ejemplo de cómo realizar una prueba de hipótesis, tenemos que el gerente formula una hipótesis. La hipótesis es nula. La medida de la población de todos los tubos es igual a 5 centímetros. Formalmente, esto se describe como H0 igual a mu igual a 5. Luego el gerente elige entre las siguientes opciones de las hipótesis alternativas. De este lado estarán apareciendo en una tablita y esta quedará como condición que se aprobará. Hipótesis alternativa. De parte de la hipótesis que se aprobará es la medida de todas las poblaciones es menor que el objetivo, y en hipótesis alternativa quedaría unilateralmente igual a mu menor a 5. Entonces la segunda sería la medida de la población es mayor que el objetivo. Esto quedaría como mu mayor a 5. Ahora, como siguiente hipótesis sería la media de la población es diferente al objetivo. Esto quedaría como bilateral, mu igual a 5. Como tiene que asegurarse que los tubos sean más grandes ni más pequeños de 5 centímetros, el gerente elige la hipótesis alternativa bilateral, que indica que la media de la población de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. Esto se escribe como H1 mu igual a 5. Ahora, elegir un nivel significativo o significancia denominado alfa o A. El gerente selecciona un nivel de significancia de 0.05, que es el nivel de significancia más utilizado. Ahora pasaremos a determinar la potencia y el tamaño de la muestra de la prueba. El gerente utiliza el cálculo de potencia del tamaño de la muestra para determinar cuántos tubos tienen que medir para tener una buena probabilidad de detectar una diferencia de 0.1 centímetros o más con respecto al diámetro del objetivo. Ahora pasaremos a recolectar los datos. Recolectaremos una muestra de los tubos y mediremos el diámetro. Con esto sacaremos el compartir del valor de P de la prueba con el nivel de significancia. Después realizaremos la prueba de hipótesis general obteniendo un valor de P de 0.004. El valor de P es menor que el nivel significancia de 0.05. Y ahora decidiremos si rechazamos o no la hipótesis nula. En este caso el gerente rechaza la hipótesis nula y concluye que el diámetro de la media de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. Y así concluimos este ejercicio, teniendo que el gerente rechaza todas las hipótesis y se queda que no todos los tubos son iguales a 5 centímetros. A continuación, la definición de prueba de hipótesis para una media.
Esta consiste en calcular un estadístico de la prueba comparándola con el valor crítico y tomar la decisión si de rechazar la hipótesis nula o también especifica cuando se puede aceptar o rechazar una afirmación. Ahora veamos cuál es la función de la prueba de hipótesis para una media. La prueba de hipótesis para una media se basa en la evidencia muestral y teoría de probabilidad para determinar si una hipótesis es razonable y no debe rechazarse, o si es irrazonable y debe ser rechazada. A continuación vamos a dar las fórmulas de pruebas de hipótesis para una media. En este caso no solamente se maneja una fórmula, sino que se manejan 4, ya que depende de las condiciones las cuales contamos en cada ejercicio. Por ejemplo, la primera fórmula contamos con la condición de que tenemos x normal y también tenemos sigma, que es un valor conocido. Entonces sería x menos la media todo sobre sigma sobre la raíz de n, que sería igual a n, esto va multiplicado por 0,1 y se cierra. La segunda opción de la condición en este caso sería que x es normal y sigma esta vez no se conoce. Entonces sería x menos la media todo sobre sigma sobre la raíz de n. En este caso nos va a dar un resultado casi similar. La siguiente fórmula, que es la tercera, es de que x es una distribución cualquiera, sigma es conocido y n es mayor o igual a 30. En este caso tenemos que x es menos la media sobre sigma entre la raíz de n. La cuarta fórmula y por última es de que en este caso sigma no se conoce, son las mismas condiciones y se aplica la misma fórmula que sería x menos la media sobre la desviación estándar sobre la raíz de n. Continuando con el primer ejemplo de pruebas de hipótesis para una media, se tiene que la duración de unos bombillos de 100 watts que una fábrica empresa sigue una distribución de una duración de 120 horas y su vida de todos los bombillos es de 800 horas. Asimismo, se escoge al azar una muestra de bombillos de un lote y después se comprueban y su vida es de 750 horas. Como inciso A, se pide que con el nivel de asignación de 0,01 se pide ¿habrá rechazar un lote por no cumplir la garantía? El inciso B es ¿cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo 2 si un tiempo de medio de vida de los bombillos es de 790 horas? Como en primer punto se tiene que definir la variable, en este caso sería x, que sería la desviación de la bombilla, que en este caso serían sus horas de duración. En el segundo paso sería plantear la hipótesis, que en la primera sería que afirma que duran más de 800 horas y la segunda sería que no duran 800 horas. Continuando con el paso 3, se pide aplicar las fórmulas que están apareciendo acá, donde μ de n es igual a n por μ, esto es por sigma entre la raíz de n, que es el número de las horas. Factorizado básicamente tendremos μ de x menos μ entre sigma entre la raíz de n, todo esto por n, que sería el 0,01. Como paso 4 tenemos que seleccionar un nivel de significación, que sería significación es igual a 0,01. En el paso 5 el valor de la izquierda será menos 2.33. Esto quiere decir que el rechazo de la primera hipótesis sería menor o igual que 2.33 y el no rechazo de la segunda hipótesis sería mayor o igual que 2.33. Continuando con las operaciones, una vez factorizadas se tendría que menor a 2.33 es igual a sigma de c menos 800, todo esto entre 120 entre la raíz de 60, que sería a x de c es igual a menos 2.33 por 120 entre la raíz de 60 más 800, que nos daría 760.46. Esto significaría el resultado de las dos hipótesis, que en la primera hipótesis el rechazo sería de 746.46 horas, que es lo que dura técnicamente, y en la segunda hipótesis el rechazo sería igual de 760.46 horas, que es lo que duran las bombillas o el lote. Para el ejemplo 2 de pruebas de hipótesis para una media tenemos que se desea contrastar con un nivel de significación del 5% de la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país sea igual o mayor a 175. Suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa de que es menor con una muestra de n igual a 15.
hombres seleccionados al azar, cuyas alturas son las de la portadora anterior. Entonces tenemos que H0 es igual a mu tiene que ser mayor o igual a 175, frente a la alternativa de que H0 sea igual a mu menor que 175. En el modelo normal, el cuantil del orden 0.05 es menos z por 0.05. Esto es igual a menos 1.64. Sustituyendo los datos en la expresión del estadístico de contraste, tenemos que ZC es igual a 173.47 menos 175 sobre 4 sobre la raíz de 15, que esto es igual a menos 1.48. El valor estadístico del contraste está en la zona de aceptación, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula que se establece en una talla de media igual mayor a 175. Y como comprobación de tenemos esta gráfica que presenta los datos. Para la definición de prueba de hipótesis para una porción tenemos que se utiliza una variable cualitativa x que presenta algo simplemente de cómo está defectuoso o no, se ha rendido o no y cosas de ese tipo, de la cual se quiere demostrar la hipótesis con la porción determinada de una categoría de la variable. ¿Para qué sirve la prueba de hipótesis para las proporciones? Se pueden utilizar para evaluar afirmaciones que con respecto a un parámetro de población único, la igualdad de parámetros de dos poblaciones, o también se puede utilizar para la igualdad de parámetros de más de dos poblaciones. Para las pruebas de hipótesis para una proporción como tal no tenemos una media, tenemos una serie de pasos a seguir para facilitar lo que es la obtención de la misma. Entonces, como primer paso tenemos proponer las hipótesis, las cuales vienen predefinidas por H0 y H1. En caso de que haya más, pues este rango de valores puede aumentar. Luego, como paso 2, tenemos especificar la significancia o la significación con el siguiente símbolo. Y luego tenemos en el paso 3, en el primer inciso, que es hallar los valores críticos de la prueba, dados por los siguientes símbolos, que es VC y VP. Y como inciso B tenemos establecer zonas de aceptación o rechazo de la hipótesis. Y por último, en el paso 4, tenemos que escoger la decisión y la conclusión de la misma. En este problema nos plantea que un gerente quiere saber qué tan buena calidad están las llantas que se fabrican. En este caso, el 8% no tiene que reventarse antes de los 80,000 kilómetros. En un día, 100 se reventaron. Entonces quieren saber cuál es la probabilidad de que 5%, ahora sí que va a ser la variable, se revienten o no se revienten. Entonces vamos a trabajar con el 5%. Como paso 1 tenemos que sacar los datos. Los datos los cuales son que P es igual a 0.08, X es igual a 5, que es el porcentaje, N es igual a 100, lo cual son las 100 llantas que se reventaron ese día. De ahí sería igual a 0.05. En el paso 2, ahora sí que se plantean lo que serían las hipótesis. Sería la hipótesis nula, que sería la primera, y la hipótesis número 1, que sería la 2. La hipótesis nula nos plantea que P tiene que ser menor o igual a 0.08, lo cual indica que funcionan correctamente. En el caso número 2, que es la hipótesis, nos plantea que si P es mayor a 0.08, no funcionan correctamente. En el paso número 3 tenemos que ahora sí que plantear lo estadístico, por así llamarlo. Esto sería menos 0.03, esto va a ir dividido entre 0.027, lo cual es igual a 1.1, lo cual va a ser negativo. Z nos plantea lo que es una fórmula, lo cual sería Z igual a PS menos P. Todo esto va sobre la raíz de P por 1 menos P sobre N, lo cual lo podemos sacar como PS, que es la parte que está superior, sería 5 entre 100, y esto nos daría un total de 0.05. Ahora sí podemos sustituir lo que sería la fórmula completa, lo cual sería 0.05 menos 0.08, esto sería sobre la raíz de 0.08 que va multiplicado por
0.92, todo esto dividido entre 100. Como resultado, ya se había planteado antes, sería menos 1.1. De ahí como último paso, el cual sería el 4, que sería decisión y conclusión, nos plantea que la decisión tiene que ser menos 1.1, tiene que ser menor a z, lo cual sería igual a 1.645, lo cual nos indica que se acepta la hipótesis nula. Entonces, en conclusión, se puede decir que funciona correctamente. Continuando con el segundo ejemplo de pruebas de hipótesis por una proporción, se entiende que el expendio de pollos deliciosos asegura que el 90% de sus órdenes se entregan en menos de 10 minutos. En una muestra de 100 órdenes, 82 se entregaron dentro de ese lapso. Puede concluirse un nivel de significancia de 0.01, que menos del 90% de las órdenes se entregaran en menos de 10 minutos. Como datos tenemos n es igual a 100, p es igual a 0.82 y alfa es igual a 0.01. P1 o PI es igual a 0.90. En el paso 2 se tiene que el nivel de sugestancia es de 0.01. En el paso 3 el estadístico adecuado para Z se obtiene con la siguiente fórmula que está apareciendo de este lado, en donde PI es por N es igual a 100 por 0.90, que esto nos da el resultado de 90. N por 1 menos N es igual a 100 por 0.01, esto nos da un resultado de 10. Continuando, tenemos la siguiente fórmula y sustituyendo los valores sería 0,82 menos 0,90, todo esto entre la raíz de 0.90 por 1 menos 0,90, todo esto entre 100, nos da un resultado básicamente de menos 0.8 entre 0.3, que nos da un resultado de menos 2.66. El valor de Z es de 2.66 y el valor crítico es de menos 2.33. Técnicamente, el rechazo 1 acepta la hipótesis alternativa, que esto quiere decir que en menos del 90% de los clientes recibieron sus pedidos en menos de 10 minutos.